Eso, con amor, con fe. Hermanos, pues reciban saludos de la Iglesia de Cristo allá en Nuevo Laredo, allá por la Colonia Alianza. ¿Sí? Y de los hermanos de Nuevo Laredo de allá por la Ibero, y de la Alta Vista, y de los hermanos de allá de Guanajuato, donde estuvimos predicando, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha traído por diferentes lugares, y pues hemos conocido hermanos, y ellos saben, hermanos, que ustedes están acá echándole ganas a las cosas de Dios, y les mandaron saludar. ¿Ok? Hermanos, platicando con Jorge, me decía que estaban dando, no sé si todavía continúen con las clases respecto a el evangelismo, hermano. ¿Cómo podríamos nosotros hacer la obra de evangelismo, que es el trabajo de la iglesia? Entonces, la iglesia necesita aprender a evangelizar. La iglesia necesita aprender a presentar la palabra de Dios a las gentes de tal manera que las gentes entiendan y de tal manera que las gentes estén en condiciones de obedecer, hermano, y ganar almas así para la honra y la gloria de nuestro Dios. La iglesia necesita aprender. Necesitamos aprender. Y muchos hermanos hábiles han creado algunos métodos, hermanos, para evangelizar. Sin embargo, respetados y valorados y pueden ser muy útiles, hermano. Claro que sí. No estamos para decir que no. Pero sin embargo, Dios en su palabra nos puede decir y nos dice de cierto la manera en que nosotros podemos compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas, sea con nuestros familiares que no son cristianos. Hermanos, es el trabajo inmediato que podemos hacer con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y luego, hermanos, a quienes Dios ponga en nuestro camino. Hay una manera simple y sencilla, pero bíblica, hermano, de cómo nosotros podemos presentarles a otros el plan de salvación, la palabra de Dios, de tal manera que ellos alcancen la salvación y gocen de lo que nosotros ahora tenemos en Cristo. Así es que hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes, y ojalá que usted pueda tomar algunas notas, no de todo lo que digo, sino de la idea, hermano, bíblica que Dios nos da para poder compartir de una manera efectiva, bíblica, la palabra de nuestro Dios, el plan de salvación. Y ese método, hermanos, o esa manera de poder presentarles a otros la palabra de Dios, la encontramos en Efesios. Usted vaya conmigo, hermano. Efesios en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, hermano. Es bien simple presentar la palabra de Dios, hermano. Es bien sencillo y además es apasionante presentar la palabra de Dios. A mí, les confieso y a veces les he comentado que para mí no representa mucho presentar la clase desde un púlpito. A mí me gusta platicar con la gente, sentarme con la gente persona a persona a platicar de la palabra de Dios. Eso es lo que a mí más me encanta, que también predicar en el púlpito es importante para la edificación de la iglesia. Pero la iglesia tiene que aprender y luego tiene que hacer el trabajo. Y noten el capítulo 2, verso 12 y 13. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está el método, hermano. Y cuando usted presente este método, esta manera de presentar la palabra, centre a la persona, trate de cautivar la atención de la persona y el razonamiento de la persona. Que a veces nosotros somos tan desesperados que no permitimos que los demás razonen, que las personas a las que le queremos enseñar razonen. Incluso la iglesia se ha acostumbrado a que le den todo el alimento digerido, hermano, de tal manera que a veces cerramos nuestro entendimiento y entendemos nada más lo que se nos predicó y a veces muy poquito, pero no aprendemos, hermanos, la idea de lo que se está enseñando. Y si usted se da cuenta, hermanos, una de las maneras de centrar la atención de las personas y ponerlas
en el contexto en el que queremos estudiar estos dos versículos, es decirle a la persona, y usted sabe que todos, hermanos, los que estamos aquí y todos los seres humanos tenemos un pasado. Todos tenemos un presente y todos vamos a tener un futuro. Así se divide la vida, hermano, de todo ser humano: el pasado, el presente y el futuro. Yo no conozco su pasado, quizás pueda conocer su presente, pero el futuro tampoco. Pero Dios, hermano, Dios sí sabe nuestro pasado, Dios sabe nuestro presente y Dios sabe nuestro futuro, y Él nos lo da a conocer en estos dos pasajes. En estos dos pasajes. Y si usted se fija, hermanos, ¿cuál era nuestro pasado en asuntos espirituales? ¿Cuál es nuestro pasado ahora que estamos en Cristo? ¿Cuál es nuestro pasado? Dice el verso 12: en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Sí? En aquel tiempo, está hablando de un tiempo pasado. Claro, él está hablando, el apóstol Pablo está escribiéndole a cristianos, pero nosotros como cristianos también, en otro tiempo tuvimos un pasado, es decir, una condición espiritual en la que estábamos. Y esa condición espiritual se definía por nuestra posición espiritual. ¿Cómo estábamos, hermanos, en aquel tiempo? Primero, estábamos sin Cristo. Sin Cristo. Ahora, ¿cuál es la condición espiritual cuando nosotros estamos sin Cristo? Y ahí está. Es bien simple. A ver, díganme, hermanos, vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál era nuestro pasado al estar sin Cristo, hermano? ¿Cuál era nuestra condición espiritual sin Cristo? Primeramente alejados de la ciudadanía de Israel. Primeramente estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa? No éramos pueblo de Dios. No teníamos una ciudadanía. ¿Sí? No teníamos una ciudadanía. No podíamos nosotros decir que éramos ciudadanos de algo, de un reino, ¿cierto? Éramos mexicanos. Estamos hablando en condiciones espirituales, en los asuntos espirituales. Estábamos, hermanos, alejados, allá separados de la ciudadanía de Israel. Y usted sabe lo que significa ser ciudadano de un país. Ser ciudadano de un país nos da, hermanos, atribuciones y responsabilidades. ¿Sí? Nos da atribuciones y nos da responsabilidades. Como mexicanos, hermanos, tenemos derecho a muchas cosas como mexicanos, pero también tenemos responsabilidades como mexicanos. No solamente se trata de tener cosas buenas para uno o tener uno derechos, sino también uno tiene que obligación. Los derechos siempre dan una obligación. Siempre hay un derecho y hay una obligación. En el caso de los gentiles, a quienes Pablo les escribe que ahora eran cristianos, le dice: su pasado como gentiles es que ustedes no tenían ninguna atribución de parte de Dios, ninguna bendición de Dios. Ustedes no tenían derecho a las bendiciones de Dios porque no eran pueblo de Dios. Entonces, veamos, hermanos, en qué condiciones estaban estos ahora, hermanos, pero que un día, en un pasado, estaban sin Cristo. Ahora, ponga a la persona y hágale ver: mire, usted no está en Cristo, igual, usted está alejada de la ciudadanía de Israel. Es decir, ya no habla del pueblo judío, sino recuerden que la iglesia de Cristo es el Israel espiritual de Dios. Es el Israel espiritual, la iglesia del Señor. Ahora, no solamente al estar sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sino también ajenos a las promesas, a los pactos de la promesa. Estábamos ajenos de los pactos de la promesa. Es decir, Dios no tenía nada para nosotros en esa condición. Sin Cristo, Dios no tiene nada para nosotros. Cierto que Él es bueno y su carácter moral, el carácter moral de Dios, lo hace portarse bien
con todas las gentes, dice Mateo capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 5, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Su carácter moral es bendecir a todos, pero en asuntos espirituales, el estar sin Cristo nos hace estar sin ninguna bendición espiritual en Cristo. Entonces, vean la condición en la que está una persona que está sin Cristo, en la que estábamos usted y yo antes de obedecer el Evangelio. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos de los pactos de la promesa. Dios no nos había prometido nada. Nosotros no teníamos una esperanza, hermano. Sin Cristo no hay esperanza. Y dice, estábamos ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición. Esta es la condición de toda persona que está sin Cristo. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué están en esta condición? ¿Por qué están sin Cristo? Bueno, en el capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo dice por qué estaban en esta condición. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo es que Dios nos da vida en Cristo, hermano? ¿Cuándo? Pues cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el hecho de estar sin Cristo, el hecho de estar, hermanos, alejados de la ciudadanía de Israel, el hecho de estar, hermanos, ajenos a los pactos de las promesas, el hecho de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos llevó a esa condición, la muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos había matado, hermano? El pecado. Y vamos a Romanos 6:23 y dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, al estar sin Cristo, estábamos muertos. Y al estar muertos, no éramos pueblo de Dios. No teníamos Dios no se había comprometido con nosotros en nada. Dios no tenía ninguna responsabilidad con nosotros. Estábamos sin ninguna promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos totalmente. Porque el pecado mata. Pero también estábamos muertos, hermanos, porque estábamos desconectados de la fuente de la vida. Al estar sin Dios, recuerden que Dios es la fuente de la vida. Cristo es la vida. Y si nosotros estábamos sin Cristo, no teníamos vida. Y luego otra vez, vamos a Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y Dios es la fuente de la vida. Y si estamos separados de Dios, no tenemos vida, estamos muertos. Entonces, es importante que nosotros que la gente pueda entender a través de la palabra cómo es que Dios ve a las personas que están sin Cristo. Sin Cristo. Y Pablo, hermanos, sigue diciendo en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ve, hermanos, estamos viendo el pasado espiritual y ha tocado varias veces en otro tiempo, un tiempo que ya había pasado para ellos que eran cristianos, pero que es un tiempo, hermanos, en el cual la gente puede estar viviendo. ¿Okay? Entonces dice, en los cuales anduviste, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, teníamos a alguien que dirigía nuestra vida, hermano, y no era Dios. Pues estábamos
estábamos sin Cristo. Entonces, ¿quién era el que dirigía la vida de nosotros antes de ser cristianos, hermano? El príncipe de la potestad del aire, Satanás. Entonces, veamos la condición espiritual de una persona que está sin Cristo, hermano. Está bajo el dominio de Satanás. Satanás es el que gobierna su vida. Satanás es el que indica por dónde esa persona tiene que ir. Y esa persona sigue la corriente. Por eso la vida cristiana es difícil, hermanos, porque es una vida contra la corriente. La vida fácil es seguir la corriente de donde va todo. Eso es fácil. Por eso, si usted se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que debemos entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto. ¿Por qué? Porque la puerta angosta y el camino angosto conducen a la vida eterna, pero la puerta ancha y el camino espacioso conducen a la condenación. ¿Por qué? Porque en el camino ancho y espacioso y por la puerta ancha y espaciosa es fácil andar, hermano. Usted camina como usted quiere y entra como usted quiere, pero en la puerta angosta y en el camino estrecho hay que acomodarse a la puerta y hay que acomodarse al camino. Y recuerde que Cristo varias veces presentó esa figura, que Él era la puerta de las orejas. Y Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces, hermanos, esta es la condición en la que una persona vive. Ahora, veamos que hay una retribución. O sea, vivir así no se trata de decir, bueno, ya vivo así, ya estoy así, ya ni modo. No, también tiene que presentarle que hay una consecuencia de vivir así. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la expresión hijos de ira, hermano, significa que nuestra conducta estaba asociada con la ira de Dios. Lo que nosotros hacíamos, lo único que estimulaba a Dios era su ira. Dios estaba airado por la vida que llevaba. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Entonces, ve, hermanos, el pasado espiritual de estos hermanos. Ve cómo Pablo les hace ver cuál era su condición. Y esa era la condición suya y mía, hermanos, antes de ser cristiano. Y esa es la condición de su hijo, de su hija, de su abuelito, de su papá y de los míos también, que no son cristianos. Es una condición triste. Es una condición con consecuencias eternas terribles. Entonces, cuando nos sentemos a platicar con alguien, hablemos de eso, de su situación. Y ve que no hay por qué, la persona no se va a molestar, hermano, porque no es usted o yo juzgando a la persona, sino es Dios presentándole su pasado espiritual. Es Dios. Y es la palabra, ¿no? Yo no voy a estar argumentando, porque a veces uno ilusiona a la gente, hermano. Uno ilusiona a la gente, y cuando la gente viene y no encuentra lo que usted les prometió, se desilusionan y se van. A veces no, mira, ve, la vida matrimonial es bien bonita, y no es cierto. O sea, no es cierto a veces. A veces hay que luchar. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, hermano. A veces se vuelve más terrible la situación matrimonial, a veces se vuelve más terrible la situación familiar. ¿Por qué? Porque la familia no quiere que a veces que sirvamos a Dios, y eso hace que tenemos fricciones. Tal vez la esposa, aún siendo cristiana, todavía se opone a que su esposo sea fiel a Dios, o a veces el esposo se opone a que su esposa sea fiel a Dios, y hay controversia. Cierto que Dios, hermano, Dios hace posible que seamos mejores personas, pero no es automático.
automático, hermano, ni es a quien no quiere. Las personas tienen que estar dispuestas a ser mejor. Pero lo importante es que les prediquemos la palabra. Tampoco venga, mire, va a haber pan, vamos a tener convivio, sí, pero hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que enseñarles cuál es su condición espiritual al estar sin Cristo. Sin Cristo. Es como cuando piense usted por un momento para que podamos dimensionar de alguna manera lo que significa estar sin Cristo. ¿Alguna vez usted ha tenido pagos que hacer y está sin dinero? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es sus sentimientos cuando usted tiene que pagar, hacer un pago urgente, porque si no le cortan la luz, porque si no le cortan el agua, porque si no paga, o no le hacen de cocinar porque no hay gas, porque usted está sin dinero? Y usted sale a buscar el dinero. Entonces la persona tiene que darse cuenta de su situación sin Cristo para que salga a buscar a Cristo, para que le urja buscar a Cristo y remediarla. Entonces es interesante esto. Y usted y yo que ya somos cristianos, hermano, no olvidemos nuestro pasado en ese sentido, para darle valor a nuestro presente. Usted y yo no éramos buenos antes de ser cristianos, hermano. Yo no era tan malo. Cuando usted dice que usted no era tan malo, usted está haciendo de la gracia de Dios algo muy pequeño. Porque entonces usted no tenía mucho que le perdonar a Dios. Por lo tanto, Dios no hizo mucho por usted. Sin embargo, podemos aprender del apóstol Pablo que dijo: de todos los pecadores, yo soy el número uno. Eso es saber la condición espiritual en la que estábamos en el pasado. Y valorar lo que tenemos ahora en Cristo. Entonces, hermanos, esta es una manera sencilla de presentar a la gente su condición espiritual al estar sin Cristo. Y es bíblico, ve que no nos hemos salido de ahí. No hemos ido ni a mi testimonio, no, es que yo antes era él. O no hemos ido a falsas promesas, hermano. Ahora, cuando le decimos a la gente que con Cristo se remedia todo, es verdad, pero a veces la gente lo que quiere es que se le caigan los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de salud, pero eso no sucede. Eso lo tenemos que hacer nosotros, con la ayuda de Dios y con una vida consagrada. Pero no es automático, hermano, de verdad. Es algo, es un trabajo que se tiene que hacer. Pero esta es la condición. Ahora, vamos a ver nuestro presente. En el versículo 13, note que en el 12 dice, estaba sin Cristo. Pero en el 13 dice, pero ahora en Cristo. Note usted, cambia la cosa. El pero, la palabra pero, siempre cambia las cosas, hermano. Le da un giro a las cosas. ¿Ve? Es como cuando le dice la hermana Nora a Suriami: dijiste que ibas a lavar los vasitos y no las lavaste. Y Suriami le dice: sí lo iba a hacer, pero no lo hiciste. El pero es una excusa nada más. ¿Sí? Cambio. Ahora, pero ahora en Cristo, ve que va a cambiar la situación. Antes estabas así, pero al estar en Cristo, tu situación es diferente, tu presente es diferente. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, 30 veces en los 6 capítulos de Efesios usa la palabra en. Porque enfatiza lo que sucede al estar en Cristo. Resalta el significado de estar en Cristo. Y yo le animo a que usted lea los 6 capítulos de Efesios y que subraye todas las palabras, todas las veces que Pablo repite en Cristo, en Él, en el amado. Son como 30. Si es que me pude haber equivocado, hermano, pero son más o menos 30. Y del capítulo 1, del versículo 1 al 13, son como 11 veces. Porque enfatiza en Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro presente ahora sí al estar en Cristo? Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
Fíjese bien, en un pasado, en otro tiempo, estabais lejos. Pues claro, estaban sin Dios, sin esperanza, ajenos de los pactos de la promesa, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban lejísimos. Dice, pero ustedes en otro tiempo que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, esas personas estaban muy lejos de Dios, pero ellos no se acercaron, hermanos, por ellos mismos y con sus recursos. Se acercaron, fueron acercados a Dios. Se acercaron a Dios, no porque eran muy inteligentes, no porque tenían ventajas sobre los demás, sino algo hizo que ellos se pudieran acercar. Y eso que hizo que se pudieran estar cerca de Dios, la sangre de Cristo. Y cuando habla de la sangre de Cristo, hermano, pues una figura retórica de referirse a una parte por el todo, y la sangre es la vida de Cristo. La vida de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es lo que hizo posible que nos acercáramos a Dios. La sangre de Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y hermanos, en todo el capítulo 2, del versículo 11 hasta el versículo 22, el apóstol Pablo va a presentar que eran dos pueblos, pero que por la obra de Cristo en la cruz, Cristo vino a hacer la paz para ambos pueblos, de tal manera que dejaron de ser ambos pueblos, y ambos significa dos, se refiere a dos, dejaron de ser dos pueblos para ser uno. Fíjese hasta dónde llega la paz que Dios nos dio en Cristo. Ahora vivimos en paz, hermano, y vivimos en paz no solamente con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios, sino que ahora vivimos en paz en el reino de Cristo, los unos con los otros. Por eso las divisiones y los pleitos, hermanos, entre cristianos están condenados en la Biblia, porque Cristo es nuestra paz. Y hemos sido reconciliados con Dios, pero se restablecieron nuevas relaciones entre aquellos que han sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Una nueva relación. Y el ejemplo más simple es Juan capítulo 14, cuando el Señor llega cerca de Samaria, al pozo de Jacob. Llega el Señor y está una mujer ahí, samaritana, agarrando agua, y el Señor le dice, ¿me das de beber? ¿Puedes dar agua? Pues la mujer samaritana se sorprendió que un judío a ella como samaritana le pidiera agua, y le dice, lo primero que le hace ver es cuál era la relación que había entre judíos y samaritanos. Tú no sabes que judíos y gentiles no se tratan entre sí. No tienen ninguna buena relación. Pero en Cristo, por la obra de Cristo, hermano, ahora podemos ser reconciliados con Dios y reconciliados nosotros. Vivimos en paz. La iglesia es el reino del príncipe de paz. Y esa paz se extiende no solamente a la relación de los miembros de la congregación, esa paz se extiende a las familias, hermano. Ahora como esposos podemos vivir en paz con nuestras esposas y nuestras esposas con nosotros, en Cristo. Podemos vivir en paz con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros por estar en Cristo. Ese es nuestro presente. Ahora, note lo que dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. O sea, había una pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, que no los dejaba vivir en paz los unos con los otros y para con Dios. ¿Cuál era esa separación que fue, hermano, derribada? Esa pared de separación que fue derribada por
por Cristo a través de su obra en la cruz. Verso 15. Aboliendo. La palabra abolir significa quitarle vigor a algo. Aboliendo en su carne las enemistades. Note usted. La ley expresada en mandamiento y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Fíjese, hermano, la obra de Cristo en la cruz no solamente, hermanos, cumplió con la voluntad de Dios para redimir al hombre. No solamente la obra de Cristo en la cruz hizo que nosotros pudiésemos tener paz con Dios y paz los unos con los otros, sino que cuando Cristo murió en la cruz, quitó del medio el antiguo pacto, hermano, el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque ahora en Cristo, esos dos pueblos que fueron hechos uno, ahora tienen una misma religión. Ya no hay dos religiones, ya no hay una religión para los judíos y una religión para los gentiles, sino que ahora en Cristo hay una misma religión, hay una misma manera de adorar para todos, hay una misma manera de acercarse a Dios para todos. Fíjense. Ahora, ¿cómo lo hizo, hermano? Dice, para crear. Fíjense la palabra crear. Para crear en sí mismo, otra vez va a usar dos pueblos, de los dos, para crear en sí mismo de los dos ¿qué? De los dos pueblos, ya dijo arriba, uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahora, fíjese, hermano, ahora Pablo personifica la iglesia como un hombre perfecto. ¿Sí? Ahora personifica la iglesia como una nueva creación de Dios, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre haciéndola. Entonces, hermano, somos la nueva creación de Dios. Por eso cobra sentido 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pasado fue pasado y todo es hecho nuevo, un nuevo presente para los que estamos en Cristo. Somos la nueva creación de Dios. Decía el hermano Eric Loyer, hermano, al comentar esto, dice que somos la nueva humanidad de Dios. Dios creó a Adán y Eva y los creó con una buena relación con Dios. Y tal parece que los creó con santidad porque andaban desnudos y no se avergonzaban. Dios los creó para vivir eternamente porque ahí estaba el árbol de la vida para que comieran y vivieran para siempre, hermano. ¿Qué fue el problema? Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y fueron y comieron de aquel fruto que Dios les había dicho no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman vas a morir. ¿Y cuál es el fruto que comieron? El pecado, hermano. Y el pecado mata, Romanos 6:23. Y el pecado separa de Dios. Fueron quitados del huerto de Edén. El pecado fue lo que vino a atrofiar todo, hermano. Pero ahora en Cristo, Dios recupera a la humanidad nueva. Dios hace una nueva humanidad. Y ahora ya no nos pone en el huerto de Edén, ahora nos pone en la iglesia, hermano. Y posteriormente en el cielo. Y cuando lleguemos al cielo, hermano, según Apocalipsis 21, una de las cosas que va a haber en el cielo, bueno, de alguna manera Juan nos va a decir, es que vamos a recuperar el acceso al árbol de la vida. Lo que se perdió en el huerto de Edén es recuperado. Y el árbol de la vida sirve para varias cosas. Número uno, Él da el fruto, da 12 frutos según cada uno de los meses del año. Y hay agua, hay un río que sale del trono. Y las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Es lo que está enseñando, que va a haber un árbol así físico, no. Que va a haber un río, no. Lo que está diciendo, hermano, que hay un río de agua de vida, que sale del trono. Es decir, siempre vamos a tener vida. ¿Y sabe por qué vamos a tener siempre vida? Porque Dios nos asegura que en la eternidad siempre vamos a tener alimento y siempre vamos a tener salud. Somos
Dios nos crea de nuevo en Cristo. Por eso la iglesia es muy importante para Dios, hermano. Porque la iglesia era parte del propósito eterno que Dios tenía para redimir al hombre y colocarlo en la iglesia. ¿No es lo que dice Hechos 2:47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se iban salvando. Entonces Dios, cuando nos salva, no nos deja a la libertad de ir por donde queramos. Él nos pone en la iglesia, en ese nuevo hombre. Y habla de la singularidad de la iglesia, un solo y nuevo hombre. No hay varias iglesias, hermanos, aprobadas por Dios. Dios mandó a su Hijo a establecer una iglesia. Y esa iglesia fue establecida cuando fue comprada a precio de sangre. Y cuando la gente obedeció el Evangelio, fueron añadidos a la iglesia. Entonces, es interesante esto, hermano. Quiero ver el versículo 16, hermano. El versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, otra vez, en un solo cuerpo, matando en ella las circunstancias. Dice, ya nos presentó, hermanos, que de dos pueblos hizo uno. Entonces Dios tiene un pueblo. Ya Dios nos presentó que de ambos pueblos, hermanos, hizo un solo y nuevo hombre. Ahora nos presenta que de los dos pueblos hizo un solo cuerpo. ¿Sí? En un solo cuerpo. Nos reconcilió en un solo cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? Efesios capítulo 1, en el versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, este es nuestro presente, hermano. Esto es nuestro presente. Ya nos hizo ver Dios nos dijo cuál era nuestro pasado, ahora nos dice cuál es nuestro presente. Por eso 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Ahora, ¿cuál es nuestro futuro, hermano? ¿Qué es lo que Dios espera? Ya nos hizo ver el pasado espiritual en el que estábamos, ya nos hace ver el estado espiritual en el que estamos ahora, pero Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere hacer algo maravilloso con nosotros y en nosotros. Y en el capítulo 4, hermano, versículo 17, esto es lo que Dios espera de nosotros. Ese es nuestro camino que debemos recorrer, hermano, a través de la disciplina, a través de la enseñanza bíblica, a través de nuestro deseo, de nuestro valorar cuál era nuestro pasado y cuál es nuestro presente ahora, hacia dónde queremos ir. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ándele. O sea, usted que estaba en un pasado triste, que está en un pasado, en un presente maravilloso, miren, esto es lo que Dios requiere de usted. O sea, no solamente bautícese y ya vaya para su casa, ¿no? O nomás venga a las reuniones y siga igual. No, hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere un cambio en nosotros de vida. Por eso dice en el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere en el Señor? Note, en el Señor. Es la autoridad de Cristo la que está requiriendo esto. Que ya no andéis. Y este andar es, ya no vivas así. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban los otros gentiles? Pues ya supimos. Andaban en la vanidad de su mente. Tenían el entendimiento entenebrecido. Y estaban ajenos de la vida de Dios. Y al estar así perdieron toda sensibilidad, es decir, todo sentido común, toda capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Perdieron toda sensibilidad, y cuando perdieron sensibilidad, cuando no fueron capaces de reconocer lo que era bueno y era malo, lo que les convenía y no, entonces, hermano, se
para cometer con avidez, toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Pero dice el verso 20, pero ustedes en su presente, pero vosotros no han aprendido así de Cristo. O sea, esa no es la enseñanza de Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, note usted, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad. Por eso cuando nosotros presentamos la palabra desde el púlpito y cuando nosotros presentamos la palabra de persona a persona, tenemos que asegurarnos que estemos presentando la verdad, hermano. La verdad. Y para presentar la verdad hay que saber la verdad. Hay que saber la verdad. Por eso la iglesia se acuartela. Estos momentos, hermano, son para que ustedes estuvieran tomando nota. Quizás mis estudios no son lo suficientemente importantes o interesantes, pero al menos la idea bíblica, hermano, debe estar haciendo anotaciones en mi Biblia para cuando tenga la oportunidad, ya sé, voy a presentarles el pasado, el presente y lo que Dios espera. La verdad de Dios. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya vimos, hermano, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos con la pasada manera de vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere? Despojarnos. Dios quiere que nos arranquemos. ¿Cómo vivíamos antes? Y que una vez que lo arranquemos, lo pongamos allá, donde yo ni me interesa dónde quedó, ni quiero nada de allá, y no pienso utilizar la manera que vive. Por eso la vida cristiana, hermanos, no consiste solamente en dejar de hacer lo malo. Hay que aprender a hacer lo bueno. No se trata de nomás venir a las reuniones de la iglesia, sino se trata de venir a las reuniones de la iglesia para estudiar la palabra, para saber qué es lo que Dios espera de mí para hacerlo. Eso es lo que Dios espera. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos ser? Despojados del viejo hombre. Despójense del viejo hombre. Y despójense porque ustedes saben que ese hombre está viciado. Ese hombre anterior es un vicioso, hermano. Conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más, hermano? Y renovado. ¿Note usted? Renovado. No ir al pasado. No sacar cosas antiguas para poder vivir ahora o presentarlas, sino renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, el cambio en el cristiano se genera en la mente. En la mente. Por eso cuando Dios, hermano, hablaba en Jeremías 31 y luego el escritor a los Hebreos lo tomó otra vez en el capítulo 8 de Hebreos, dice que el nuevo pacto que Dios iba a ser diferente al antiguo pacto que se había tratado entre Moisés y el pueblo de Israel. Número uno, hermanos, porque el pueblo había olvidado el antiguo pacto y al olvidarlo, lo violaron, no lo cumplieron. Pero ahora en el nuevo pacto, hermano, lo que Dios se compromete es, y voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Y cómo es que se graba algo en la mente y en el corazón si no es a través de la enseñanza, hermano? Dios nos educa. A través del nuevo pacto somos educados por Dios a través de la instrucción, a través de la enseñanza. Por eso Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Dios nos educa a través de su palabra. Somos personas que estamos en la escuela de Dios. Dios es nuestro maestro a través de su palabra.
¿Qué tan diferentes deberíamos de ser, hermano? En todas las áreas de nuestra vida deberíamos ser diferentes. Pero eso se logra, hermano, cuando la palabra de Dios la tengo en la mente, la tengo en el corazón. La palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Colosenses 3:16. Por eso aprendemos, hermano. Por eso no venirse a dormir a las reuniones. No se trata de solamente pasar el tiempo, cumplir y ya cumplir. Aprender. Para ir a casa hoy, un rato más, antes de acostarme, vuelvo a leer la palabra, me vuelvo a empapar de la palabra. Ese es el futuro que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere que trabajemos en ello, porque ya sabemos cuál fue nuestro pasado espiritual. Estábamos sin Cristo, y al estar sin Cristo estábamos en la desgracia. Pero ahora que nuestro presente es que estamos en Cristo, hermano, y en Cristo, según Efesios 1:3, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aprovechemos eso como plataforma para llegar al punto que Dios quiere que llegue gente nueva, con una nueva manera de pensar, con una nueva filosofía, hermano, de vida, a través de la instrucción que Dios nos da en su palabra, a través de su poder, que es la palabra. El Evangelio es poder de Dios, pero la palabra también es poderosa, de la manera que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poder, hermano. Si usted quiere saber, si usted quiere ver el poder de Dios, es aquí, a través de la palabra. A través de la palabra Dios nos da poder, Dios nos da de su gracia. Entonces, hermano, ahí está un método bíblico sencillo, claro, que puede hacerle ver a la persona su condición espiritual pasada, cómo puede estar, cómo puede cambiar su condición espiritual a un presente mejor, y cómo ese presente le puede dar una motivación, hermano, para llegar a un punto de perfección, algo mejor. Y es como cambia la vida del cristiano, hermano, haciendo lo que Dios manda. No solamente apropiándose de las bendiciones de Dios, sino que esas bendiciones sean una plataforma para avanzar, para ser educados. Hermanos, es la mera hora. No, ya me pasé una hora porque son las 9 allá. Pero bueno, creo que la hora es, ¿verdad? Ahora es cuando. Ahora, si ustedes tienen algún comentario, ahora tomen la idea, hermano, ustedes lo pueden enriquecer. Y no solamente pueden hacer una lección, pueden hacer varias lecciones. Ese es el punto importante de aprender, que no solamente voy a, es que no me acuerdo lo que el hermano dijo, estuvo bien bonito, pero no me acuerdo. No tiene que recordar lo que yo les dije. Acuérdese dónde está la palabra y léala y edúquese y usted mismo va a poder, hacerlo. Okay. Preguntas, comentarios, argumentos que no esté bien yo. ¿Todo bien? Bueno, que Dios les bendiga.